Contra estos demonios, con un sistema político de gobierno que camina a ciegas frente a un enorme ejército profesional de langostas, que nos van a dejar como esqueletos de una república democrática, a no ser que como compatriotas verdaderos y luchadores por nuestra libertad nos demos un gran abrazo nacional. Atención a este mensaje. Tenemos que saber en dónde estamos. Tenemos que saber en dónde estamos. Buen día, República. No sé si nos daremos un gran abrazo nacional. Está complicada la sociedad uruguaya. Creo yo que respecto a todo lo que está sucediendo y de acuerdo a esta intensa actividad periodística que estamos desarrollando por CX30, Radio Nacional, 1130 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación La 30, está Ramón Villa con nosotros en mesa de control. Estamos muy bien equipados, ¿no, Ramón? Espectacular, pero en una actividad intensa periodística, dado que el Uruguay está denso, está intenso, no está dando buenos signos de un futuro inmediato venturoso respecto a lo que está sucediendo como temas en sí planteados a nivel electoral. Por ejemplo, el plebiscito del PIT-CNT. Yo tengo acá esta nota publicada en el diario La República Digital y el que podría ser el eventual ministro de Economía, Odone. Se acordarán ustedes de Odone, fue el que hizo el doble ministerio de Economía en aquel gobierno de Mujica, muy separado de Danilo Astori, peleando prácticamente con Danilo Astori en una línea económica mucho más radical, más hacia la izquierda, cuando era el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, donde se decía que habían dos carteras ministeriales en materia de economía con dos lineamientos bien distintos. Bueno, es este señor, ¿no? Que está desesperado por ser ministro de Economía, por supuesto, y dice cosas disparatadas, con absoluta falta de honestidad, un atrevido, que nos dice directamente en la cara, bueno, el resultado del plebiscito de la seguridad social no es el fin del mundo, dice Odone. Qué atrevimiento, ¿no? Y se decía que los economistas del Frente Amplio estaban advirtiendo del peligro de este plebiscito del PIT-CNT. Tengo acá para compartir con ustedes un texto que es consecuencia de distintos chats que voy compartiendo con amistades respecto a este asunto, por ejemplo, como a otros, pero en este caso a este asunto. Y un amigo me dice, qué atrevido, como tampoco fue el fin del mundo la llegada al poder de Hitler, de Lenin, de Stalin, pero sus consecuencias serán, como fueron entonces aquellas, en otro orden de cosas, por supuesto, tremendamente trágicas, que HDP, ¿no? Porque son tremendamente trágicas las consecuencias que pueda traer el resultado de la aprobación de este plebiscito del PIT-CNT, porque es en definitiva el gran caballito de Troya que tienen para perpetrar la revolución socialista, definitivamente. Este es el gran punto que no se está tratando con la debida urgencia, con la focalización que requiere todo esto de parte de la coalición de gobierno. Parece que es como si te dijeran, mirá, van a tirar una bomba atómica, puede caer una bomba atómica en Uruguay. Y otros están hablando un ratito de eso y después te dicen, mirá, vamos a seguir con el tema de los recursos de la energía verde y vamos a trabajar en un buen hub portuario y vamos a ver la manera de establecer una matriz energética, eh, digamos, ambiental, que cuide el ecosistema, pero te están diciendo que te van a tirar una bomba nuclear. No sé si me estás escuchando. Te van a tirar una bomba nuclear y me estás hablando de energía verde, de cuidar el medio ambiente, de desarrollar planes para cuidar el medio ambiente. Bueno, eso está pasando en Uruguay en lo que hace al ecosistema financiero, de propiedad privada, de desarrollo productivo, de desarrollo económico en el Uruguay, porque este plebiscito atenta contra todo, contra la estabilidad jurídica del Uruguay, que es contra el orden jurídico del Uruguay, contra la Constitución estableciendo nuestro orden jurídico soberano, contra el equilibrio financiero, contra el equilibrio económico, contra la credibilidad internacional de Uruguay como un país estable institucionalmente, como un país robusto en sus instituciones, como cualquier país sensato tiene que tener.
cualquier país que se precie de ser un país, una nación con sensatez y que dé lugar a la previsibilidad, a la confianza, ¿para qué? Para crecer económicamente, y cuando digo económicamente me refiero al crecimiento productivo, industrial, empresarial, producción de bienes y servicios, apertura al mundo. Es decir, apertura al mundo implica inversiones, que venga capital, formar capital en el Uruguay, inversores en Uruguay. Bueno, todo eso se cae directamente. Es el primer efecto inmediato que se va a producir si este plebiscito triunfara, si fuera aprobado el plebiscito del PIS-NT. Qué atrevido, ¿no? Qué atrevido, Done. No es el fin del mundo, dice, es el comienzo. Yo le diría, no, no es el fin del mundo, es el comienzo del fin del sistema económico liberal en la economía uruguaya, es decir, de la economía abierta, de la economía de mercado, abierta a la oferta y la demanda, es el fin de la economía sobre la base del patrimonio personal, de los patrimonios privados, es el fin de la economía de la propiedad privada en el Uruguay, es el fin de la economía del sistema financiero equilibrado, sustentable, es el comienzo del fin del sistema económico precisamente de eso, de propiedad privada y economía de mercado en el Uruguay. Es el comienzo del fin del sistema económico financiero en Uruguay y de su estabilidad económica y productiva. Ya se están yendo los capitales. No sé si los que siguen este programa están leyendo, están viendo las noticias, por ejemplo, de Banco Itaú, las noticias de Santander, las consultoras internacionales. El rango inversor de Uruguay ya descendió a un rango de riesgo país que incrementó en un 34% ya, porque está generando un clima de inestabilidad, de confusión, de incertidumbre, es decir, un clima de qué? De miedo, de falta de expectativas. Ya se trancaron las expectativas económicas, porque está este plebiscito en puerta que lo que plantea es robar todo ese dinero que se produjo con el sistema de la capitalización de los ahorros, con el sistema financiero del pilar individual de la capitalización de ahorros, que está dentro del régimen de la seguridad social a través de dos leyes consecutivas. Bueno, ese régimen, si este plebiscito se aprobara, sería derribado a través de un efecto inusitado en el Uruguay y en el mundo, sensato, coherente, de un orden jurídico coherente, que tendría un efecto ultra retroactivo, violando el principio de la estabilidad jurídica que hace a la ultraactividad de un régimen legal. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las personas que desarrollaron derechos en el régimen de la seguridad social, y ya hace 28 años, sea de la primera ley o de esta segunda ley que reformó el gobierno, bueno, están generando derechos, están en situaciones jurídicas muy determinadas, y respecto al pilar individual de la capitalización de los ahorros, están generando derechos patrimoniales, están generando derechos de propiedad privada, están generando derechos de propiedad financiera, es decir, rentabilización de esos ahorros, y a su vez están generando colectivamente derechos laborales y derechos empresariales, porque ese colectivo, digamos, como les gusta decir a los marxistas, ese acumulado, ese colectivo del dinero, se convierte en un volumen dinerario tan importante que es formador de capital para invertir en Uruguay. Entonces, las oportunidades de las que escuchamos un ratito, el Jingle, el Banco República, todo se va al Joraca, se termina. El ambientalismo, el ecosistema económico, productivo, de oportunidades, de mejor hub portuario, de lo que quieras, se cayó con esto. Se cayó porque Uruguay no va a venir nadie a invertir. Además, siento un precedente lamentable, lamentable, porque es violar la propiedad privada, que es un derecho inviolable de acuerdo a la Constitución de la República, artículo 7, artículo 32, a su vez viola y elimina el sistema de la capitalización de los ahorros. Eso dice el contenido del plebiscito. Es eliminar por Constitución este sistema de la capitalización de los ahorros. No queda nada, es tierra quemada, tierra arrasada, y ese dinero se lo roban, confiscan, roban, no hay expropiación, hay robo, hay confiscación, roban toda la propiedad privada para trasladarla a un fideicomiso del BPS, que es una institución generadora de pérdidas en el Uruguay.
que nos genera un déficit del 2,2, un déficit fiscal crónico, permanente. Entonces, ¿qué estás diciendo, Done? ¿Ustedes quieren a este ministro de Economía? ¿Les gustaría tener un gobierno así? Bueno, lo que sucede es que desde el lado de la coalición de gobierno no hay una campaña fuerte, mediática, sistemática que esté alertando todo esto. Hay voces aisladas, hay economistas de Surafab, economistas del Banco Itaú, sale por allá algún diputado a hablar algo, dijo alguna cosita Ojeda, pero luego nos peleamos entre nosotros. Sale Robert Silva a decir, sí, este quiere un ratito de fama por Pedro Bordaberry. ¿Pero en qué estamos? Estamos sacando trapos sucios al sol, peleándose lo de la coalición de gobierno, mientras en el Frente Amplio, fuerza evidentemente militante, orgánica militante, Partido Comunista, el diablo que te quiere hacer creer que no existe, porque acá hay muchos uruguayos que están confundidos, te dicen, no, eso ya no está más, eso el Partido Comunista, Revolución, pero no están viendo la realidad, el contexto, lo que es Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, lo que han sido todas las connivencias del Frente Amplio y los saludos permanentes de camaradas al régimen totalitario de Venezuela. No están entendiendo las visitas reiteradas de Marcelo Abdala a Venezuela y el palmoteo y la revolución marxista-leninista de la que habló y Nicolás Maduro. No están entendiendo las 2 semanas de visita a Pedro Sánchez y al grupo de Puebla de Yamandú Orsi en España. No están entendiendo nada. No están entendiendo el respaldo permanente que sale a hacer Mujica a Yamandú Orsi. No están entendiendo toda la prédica de la carga impositiva que nos van a meter. O'Donnell era uno de los típicos representantes de que el Estado necesita más impuestos, transferencia impositiva. Claro, nos van a generar una carga fiscal impresionante, pero con un país desfinanciado, con un país que se va a caer a pedazos porque a través del robo y por constitución, con una constitución que va a quedar contradictoria, que va a tener conflicto de normas, que va a ser esquizofrénica, bueno, se va a armar una andanada de problemas, de conflictos jurídicos, de demandas, de conflictos financieros, jurídicos financieros. Uruguay va a estar cargado de demandas. ¿Por qué? Porque ha violado algo que es sagrado para un Estado de Derecho, que es el derecho de propiedad y a su vez los derechos generados bajo un régimen legal. La seguridad social solo puede ser reformada o formulada enteramente a través de una ley. La propia Constitución, formulando nuestro orden jurídico, y así nuestras grandes leyes, como el propio Código Civil, por ejemplo, como el derecho administrativo, formulan claramente en leyes y en disposiciones coordinadas que la seguridad social es materia reservada a la ley. Solo por ley se puede legislar el régimen de la seguridad social. Pero además, un régimen de la seguridad social debe siempre amparar todos los derechos que ya se generaron. A eso se le llama estabilidad jurídica, a eso se le llama ultraactividad de la ley. Y por constitución, ni siquiera por ley, por constitución pretenden hacer tierra arrasada y darle un efecto ultra retroactivo, quitando todos los derechos generados además, sacando todos los derechos. ¿Se dan cuenta del desequilibrio que se genera con esto? En Uruguay habría que hacer una consulta, las consultoras tendrían que hacer una consulta popular a ver cuántos uruguayos están contentos y felices viviendo en este país y cuántos realmente están inquietos, preocupados y bastante angustiados. Bueno, si el porcentaje de los angustiados es alto, quiere decir que tenemos un país inteligente. Ahora, si el porcentaje es que están bien, se sienten bien, estamos en un país de idiotas, de retardados mentales, porque te están diciendo en la cara, no tendrás nada y serás feliz. Y como un idiota, como un zombie, qué bueno. Sí, sí, no voy a tener nada, pero la felicidad no importa porque la felicidad es buenísima porque no pasa por el dinero y por tener nada. Son idiotas. Cuando no tengas nada y no tengas que comer y cuando no tengas trabajo y no te puedas ir porque ni siquiera tenés posibilidad de irte, ahí se te va a complicar y vas a ver que no tendrás nada y serás feliz. Es una brutal mentira del demonio que te hace creer que no existe y está ahí. La solución previa es la más importante y no se hizo. Un amigo recién me mandaba un mensaje y me decía, claro, es el comienzo del fin de su rango inversor por Uruguay, por supuesto, le digo, y de la credibilidad mundial, además, si se diera esta aprobación de este atentado terrorista que está haciendo el PCNT, Partido Comunista del Uruguay. Solo quieren el poder. O'Donnell lo que te está diciendo es que solo quieren el poder para hacer su revolución populista socialista. Primero marearon los economistas a decir, no, no estamos de acuerdo, no, esto es un disparate, pero se quedaron ahí.
Y O'Donnell, que es el principal economista del Frente Amplio, que sería el eventual ministro de Economía, aquel que peleó con Astori, te dice, no es el fin del mundo si sale el plebiscito del PCNT, es un atrevido, un sinvergüenza. No es el fin del mundo y le roban la propiedad privada a 1.600.000 uruguayos y le roban la propiedad privada a la gente que trabaja honestamente. Vas y viene el Estado y te saca así, te manotea los 100, 200, 180.000, 50.000 dólares, lo que sea, lo que vos trabajaste, el Estado te dice que te lo saca. Sos un atrevido. Y además rompés toda la seguridad jurídica del Estado. Y además que haces caer toda la credibilidad internacional, por lo tanto el rango inversor. ¿Y qué significa eso? Y que Uruguay si pide un préstamo lo va a tener que pagar enseguida y altísimas tasas de interés. ¿Y eso qué genera? Inflación y más inflación. Pero no se queda ahí, porque todos los derechos laborales generados también en el contexto de lo invertido, en lo que hace a construcción, infraestructura, construcción de escuelas, de centros CAIF, a su vez, inversión en actividades comerciales de todo tipo, en curtiembres, en lanares, en investigaciones agropecuarias, en desarrollo de producción agropecuaria, en shopping centers, en centros comerciales, en emprendimientos de edificios en distintas zonas turísticas del Uruguay, etcétera, en aserraderos, en curtiembres. Todo eso se cae porque se lo roban por este plebiscito y se pierden los 6.000 puestos directos de trabajo. ¿Y ahí qué hay? Profesionales, gente joven, capacitada, se va a tener que ir, porque Uruguay es chico y no le queda otra posibilidad. Si vos rompés toda esa fuente de trabajo, si vos rompés ese contexto, si tirás esa bomba nuclear, ¿qué te quedó? Nada. ¿Se va a recuperar Uruguay en poco tiempo? No, no se va a recuperar. ¿Y se va a recuperar de la andanada de juicios multimillonarios? No, se va a paralizar la economía, ¿verdad? Y a su vez, ¿qué se va a producir? Un efecto dominó. Y ese efecto dominó, el primer efecto, inflación. Inflación. Y nos hablan descaradamente de que necesitan más y más impuestos todavía. O sea, tirando abajo un patrimonio de 24.000 millones de dólares, un contexto laboral, de derechos laborales generados, adquiridos, de derechos comerciales. Lucro cesante se va a dar ahí. Vas a eliminar la propiedad privada y vas a eliminar la actividad legítima privada, violando el artículo 36 de la Constitución. La solución, auditoría contable al PCNT, destino de los fondos, no, le digo, no. La solución previa era la que había que aplicar, es la más importante, y la Corte Electoral no la aplicó. Era la apelación a dicho plebiscito por considerarse impertinente e inhibirlo por contenido y por materia. Inhibirlo por contenido y por materia. En un Estado de Derecho no importa solo la forma. A lo que le va la vida al Estado es en la materia, en el contenido jurídico, en los principios que sostienen el contenido jurídico. Si vos no te importa y haces cualquier cosa y no te importa el principio de estabilidad jurídica y no te importa que la seguridad social es por régimen legal y no constitucional, no podés legislar por constitución. Si no sabés y no te importa que la seguridad social incluso es materia privativa del Ejecutivo, es decir, el proyecto de ley tiene que ser de iniciativa originaria del Poder Ejecutivo, tiene que nacer desde el Poder Ejecutivo ese proyecto de ley para que sea tratada como ley de acuerdo a toda la formalidad y de acuerdo al contenido de la ley que exige la Constitución desde el trámite parlamentario. Es una ley y dada la complejidad de la seguridad social, por eso se establece con sabiduría que es materia reservada a la ley. No se puede someter al pueblo a esta penuria de decidir algo que es técnicamente muy complejo. Por eso el sistema jurídico uruguayo, como todos los sistemas jurídicos racionales, científicos, técnicos, te dicen que estos temas son materia reservada a la ley. La Constitución establece las disposiciones generales de cómo debe comportarse nuestro orden jurídico. Y dentro de eso están sus principios. Por ejemplo, la estabilidad jurídica. Bajo un régimen legal ya hemos generado derechos y nadie te los puede quitar, por más ley nueva que venga y por más constitución plebiscitada que haya. Todo esto es brujería. Y el 31 de octubre podemos tener, lamentablemente los uruguayos, el Halloween menos esperado, la noche menos esperada donde suelten todo el aquelarre de toda la brujería comunista contra nuestra nación, contra nuestra libertad, contra nuestro Estado de Derecho, contra la protección de todos nuestros derechos, de nuestros patrimonios y sobre todo contra la perspectiva cierta de crecimiento
contra la estabilidad institucional que permita el crecimiento y la inversión. Si este plebiscito sale, gana la revolución socialista bolivariana del socialismo del siglo XXI. A ver si les queda claro. Y se los digo a todos los integrantes de la coalición de gobierno, que siguen paviando y discutiendo por tres estupideces. ¿De qué van a seguir hablando? ¿Los allanamientos nocturnos? ¿De qué allanamiento nocturno vas a hablar si se da esta bomba nuclear? ¿De qué allanamiento nocturno? Si se va a generar una desestabilidad social brutal, se va a generar un efecto de desencadenamientos todos negativos en el Uruguay. ¿Ustedes se piensan que esto es así nomás? ¿Que la economía y el derecho se puede hacer cualquier cosa y no va a producir efectos? Todo esto después tiene una cantidad de vueltas de tuerca que se va generando un efecto en espiral que no para más. Se podría haber interrumpido todo esto. Claro que sí. La solución previa fue la más importante. Era la apelación a dicho plebiscito por considerarse impertinente. Contenido, por un lado, y materia por otro. Contenido, porque su disposición entra en conflicto con los principios constitucionales dispuestos en nuestra Carta Magna. Derecho de propiedad inviolable. Derechos adquiridos son inviolables. La legítima actividad es inviolable. Estabilidad jurídica. Está en el enunciado artículo 7, seguridad. Todos los habitantes de esta república tenemos el derecho a ser protegidos en el goce de nuestra vida, honor, libertad, seguridad. Seguridad jurídica está incluida. Por otro lado, en lo que hace a los principios constitucionales, como decía, los derechos generados, los derechos adquiridos, y en relación a la materia, debido a que una reforma del régimen de la seguridad social es materia reservada a la ley, es de exclusiva reserva a una ley de la seguridad social, que a su vez debe ser de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Se podría haber interpuesto un recurso de anulación y jerárquico en subrogación ante la misma Corte Electoral por estar perpetrando un acto administrativo viciado de nulidad y elevarlo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No lo hizo nadie. No se movió ningún diputado, ningún senador de esta coalición de gobierno con el 54%, señores, del Parlamento. Se podría haber convocado un consejo de notables también. ¿Sabían eso? Que está en la ley electoral. Se podría haber convocado un consejo de notables para que emitieran opinión ante toda la opinión pública y se mediatizara la opinión de esos notables sobre todos estos asuntos técnicos de vital importancia para el Uruguay. Porque están atentando contra nuestro Estado de Derecho, están atentando contra nuestro orden jurídico, están atentando contra la estabilidad de nuestros derechos patrimoniales, nuestra propiedad privada, la legítima actividad financiera, económica, etcétera. Artículos 32, artículo 36. Se podría haber convocado a un consejo de notables para que emitieran opinión y resultado siguiente, el recurso que corresponde ante la autoridad jurisdiccional, que es la única que tenemos en esta materia, que es la Corte Electoral. Acá el punto es que el sistema político uruguayo no marxista no activa los mecanismos institucionales adecuados cuando ellos se mandan estos atropellos a nuestro orden jurídico. Jamás les paran el carro, jamás les paran el carro, haciendo respetar nuestro orden jurídico soberano y constitucional. Eso es parar el carro, no de prepo, no de pesado. No, señor, esto no se puede hacer. Está todo muy lindo lo del plebiscito y los recursos plebiscitarios y que es una vía así excepcional dentro de nuestra democracia, que tiene formalidades a cumplir, pero también tiene principios constitucionales y jurídicos que cumplir. No se puede plebiscitar cualquier cosa. Entonces mañana plebiscitamos, por ejemplo, qué sé yo, la esclavitud. Plebiscitamos no sé, cualquier cosa. ¿Qué plebiscitamos? Que el robo sea legal. Bueno, acá sí, acá se va a plebiscitar eso, que el robo sea constitucional, siquiera legal, que sea constitucional. La solución previa no se aplicó, es decir, se dejó avanzar la enfermedad. Ahora, si dejas avanzar la enfermedad, no podemos esperar que el cuerpo se defienda solo y salga airoso. Y acá me refiero al cuerpo electoral. Nuestro cuerpo electoral está muy enfermo, está muy enfermo. Contiene un promedio de un 60% de nuevas generaciones que desertaron del sistema educativo básico. Por lo tanto, ¿qué capacidad crítica, qué masa crítica tienen ante todos estos temas tan complejos que por eso son materia reservada de la ley? Otros adoctrinados ideológicamente, más los que viven en Bavia, que siempre hay, es un
un combo muy peligroso, es una fórmula peligrosa, típica fórmula para el aquelarre Halloween del 31 de octubre, con ellos militando además, con todos los socialistas, los marxistas, los comunistas, militando todos los santos días en pos del brujo día o de la bruja noche, militando todos los días por este punto clave para su revolución socialista. ¿Lo entienden? Dejaron avanzar demasiado la enfermedad. Nadie se hizo cargo de defender nuestras instituciones, al menos en esta instancia electoral. Entonces, y ya está el pescado vendido, parecería. En los ítems en los que les va la vida al país, como este, nadie habla, nadie se hizo cargo dentro del sistema político del país, como de tantos ítems que venimos desarrollando en este programa a través de Libertas Uruguay, precisamente con esta pregunta: ¿en dónde estamos? ¿Te das cuenta en dónde estamos? ¿Te estás dando cuenta en dónde estamos? Pero claro, este programa llega a miles de personas, miles y miles, pero no llegamos a un porcentaje tan importante de cientos y cientos de miles que de pronto sean un 45 o 50% del cuerpo electoral. Entonces acá hay un debe enorme de parte de los actores políticos que no sistematizaron una práctica mediática inteligente respecto a este tema, pero se pasan hablando de que Orsi no sabe hablar y que decirle que tiene que aprender a leer y hablar, como sale Ripoll a pelear y a chingolear en ese conventillo de todos los días, y se nos va la vida acá. El país está muriendo acá. Están a punto de matarlo en ese Halloween del 31 de octubre. En los ítems en los que le va la vida al país, nadie está hablando en serio dentro del sistema político de esta nación. Por ejemplo, la Corte Electoral es otro gran punto que tendría que haber sido reformulado apenas llegó este gobierno al poder con el 54% del poder legislativo. Lo digo así, con bronca, lo digo así, con ganas, lo digo así, con indignación de oriental. Los integrantes deberían ser letrados, juristas y no miembros políticos. Organismo técnico, independiente, porque es una autoridad jurisdiccional. Por otra parte, haber desarrollado por ley un mecanismo más específico de los medios recursivos ante los planteos plebiscitarios anticonstitucionales y antijurídicos que habitúa a desarrollar la Fuerza Comunista del Uruguay, que es o el PIT-CNT o el Frente Amplio, los reyes de la democracia directa, porque para el socialismo comunista es la democracia directa la única que vale. En estos ítems en los que les va la vida al país, nadie nos dijo nada y el último tren pasaba. Vamos a una pausa y recibimos al diputado, el doctor Conrado Rodríguez, para seguir hablando precisamente de estos temas y de un tema que me preocupa muchísimo, que es las figuras legales que pondrían si son gobierno en el Frente Amplio. Bueno, ya está, directamente es cerrar las persianas, se terminó nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, y esto no es exagerado, ¿eh? Estudié un poquito, pero claro, tenemos un cuerpo electoral muy enfermo, con el 60% de desertores del sistema de educación muy básico, de los niveles básicos de enseñanza. Ya venimos.